Gracias por participar de esta jornada de ciclo de técnica legislativa y parlamentaria del foro de concejales, concejalas, legisladores provinciales y nacionales, es decir, los tres estamentos del Estado que tienen representación de nuestra querida Unión Cívica y Radical de la provincia de Córdoba. Es importante que hayamos consolidado esta herramienta que pasan los distintos viernes y sigamos acá, formándonos, colaborando, constituyendo espacios para seguir planteando interrogantes y también aportar estrategias para los nuevos desafíos y también los viejos que tenemos, aún no resueltos. Aprovecho para agradecer a todos y a todas las que participaron en la colecta de sangre que llevamos adelante en Casa Radical, en nuestra histórica casa en el centro de la ciudad de Córdoba. Salió sinceramente muy, pero muy bien. Superamos las expectativas que teníamos junto con la fundación del Banco de Sangre. Algunos participaron donando sangre, otros colaborando con la difusión, lo cual también no es menor, así que muchísimas gracias de todo corazón. Contarles también que las aulas virtuales que tenemos en el marco de lo que cada viernes les digo con mucho orgullo, hemos logrado, así como fue el primer partido distrital en tener la igualdad de género, la paridad, también todo lo que es la virtualidad, la modernización, la innovación ha llegado a nuestro partido. Hoy las aulas virtuales están a full, más de 300 personas de toda la provincia se siguen formando en la primera tanda de cursos, virtuales, bien digo, y también no se imaginan lo motivados y motivadas que están. Y eso también es una cosa que a uno le produce mucha alegría. Pronto habrá novedades de los cursos que se vienen. Y entrando en el tema de hoy, que es el del control de las cuentas públicas, quiero agradecer muy especialmente a Paula Oliveto, quien es diputada nacional, a Verónica Garade Panetta, quien es legisladora provincial, y también, por supuesto, a mi querido amigo Jesús Rodríguez, quien es el presidente de la Auditoría General de la Nación. En esta oportunidad, como ustedes saben, siempre buscamos que los coordinadores sean concejales de distintas localidades de la provincia. Hoy le toca nuevamente al departamento Marco Juárez, que la van peleando ahí codo a codo con el COVID, pero ya seguramente esto va a pasar. En este caso, quien lo va a hacer es la concejal de los urgentes, Gito Tezán, así que también muchas gracias por la coordinación. Ahora te vamos a dar la palabra. Simplemente quiero cerrar manifestando dos o tres cosas más que creo que son importantes manifestar en el marco de esta responsabilidad que tengo de conducir el partido. En esta sociedad que reclama transparencia, si bien se ha evolucionado, por ejemplo, con políticas de gobierno abierto, una parte fundamental pasa por el rol del control de los tribunales de cuenta, de los órganos de control previstos por la Nación, como por ejemplo la Auditoría General de la Nación. Estos órganos a los que se accede a través de cargos selectivos, parece hoy no tener la misma visibilidad pública que requieren, pero son más que importantes, sin lugar a dudas. Yo creo que son más importantes en algunos casos más que el Ejecutivo. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿Por qué? Y porque de alguna manera refrendan las actividades que llevan el Ejecutivo, visando con sus miembros o miembros de los distintos tribunales el control, todo lo que hace a la representatividad, a esta crisis que hace años que hablamos, que en definitiva este tipo de órganos
a veces están golpeados, minimizados, que son una garantía para los propios gestores, para el Ejecutivo y por supuesto también fundamentalmente para los ciudadanos. En el caso de la Municipalidad de Córdoba, por ejemplo, los controles son previos y posteriores. Es algo que a mí me ha tocado, tal vez con mis 48 años, en una experiencia que he logrado después de 2 periodos al frente del municipio y que tiene su particularidad. Eso sí, en el gobierno de la provincia de Córdoba, que es uno de los temas que a nosotros de manera permanente lo reflejamos y lo planteamos, estos órganos se ven burlados con las agencias. El gobierno de Hacemos por Córdoba ha creado agencias a lo largo y a lo ancho de la provincia que no tienen controles. Eso implica que el mayor gasto a nivel provincial no tiene control. Y acá se trata ni más ni menos que de dinero público. Entonces, ustedes imagínense de la importancia que tiene esto que estamos manifestando. Lo que es público debe ser público de verdad. Yo me he cansado de repetirlo cuando instrumentamos el portal de gobierno abierto, que dicho sea de paso, hoy el gobierno peronista lo borró con el codo, no funciona. Tuvimos premios internacionales, hemos estado siempre en el ámbito de la nación número 1, solamente un año compartimos con la ciudad de Buenos Aires ese lugar, y la verdad que es fundamental esa herramienta. Yo no me voy a cansar de repetirlo, no por capricho, sino porque estoy absolutamente convencido de que hay que hacer pedagogía, hay que explicarlo, hay que razonar cuál es el sentido, no hay que bajar los brazos con relación a la transparencia y al control, que también el control ciudadano es muy importante intentar lograr, y sin duda que esto termina siendo un camino de ida, y en buena hora que así sea. Ahora sí, les agradezco por la participación, veo cada vez que se suma más gente, más concejales, más representantes de las distintas localidades del interior, pequeñas, medianas, grandes, así que les agradezco muchísimo que estén acompañándonos. Va a ser un gusto, Jesús, Paula, Verónica, poder escucharlos, escucharlas. Muchas gracias, Gito, por moderar este encuentro, que sigue como lo tenemos planificado. Así que adelante nomás con la coordinación. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Ramón, y en su nombre a todo el Comité Central de la provincia por estos espacios, por estas herramientas que nos acercan un poquito más dentro de esta nueva normalidad que nos quieren hacer creer, a la que nos tenemos que acostumbrar. No me quiero extender demasiado, simplemente también agradecerle a Brenda por haberme convocado, siempre cerca de la juventud, siempre incluyéndonos. Así que bueno, voy a iniciar con la primera disertante, a darles unas pequeñas, algunas de las referencias que la caracterizan. Verónica Garade Panetta es abogada y escribana egresada de la Universidad Católica de Córdoba. Técnica superior en Comercio Exterior, egresada del Instituto Nacional de España de Comercio Exterior. Magíster en Derecho Empresario de la Universidad Austral. Lleva 27 años de ejercicio activo de la profesión de abogada. Procuradora Fiscal, Provincial y Municipal. 8 años vocal y presidente del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Miembro del Jurado de Enjuiciamiento a Magistrados. Actualmente es legisladora provincial de Córdoba, miembro de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, Asuntos Ecológicos, Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y Servicios Públicos. Vero, te doy la palabra, gracias desde ya. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al Comité Provincia por este espacio tan importante de compartir con
un montón de gente del interior de la provincia y hacer llegar nuestro mensaje. En segundo lugar, agradecer a Jesús Rodríguez y Pablo Oliveto de poder compartir esta mesa, técnicamente diríamos desde el Zoom, respecto de esta temática tan importante, que a lo mejor, como decía Ramón, es un tema que no tiene este tipo de órganos la visibilidad pública que deberían tener, porque a pesar que la sociedad nos reclama mayor transparencia, mayor control, muchas veces no tiene presente a través de cuáles son los órganos en que se ejerce el control, más allá de que sea por el voto directo del pueblo en que son elegidos. Bueno, un poco, si bien me he desempeñado 8 años como vocal del Tribunal de Cuentas Municipal, quería previamente reforzar un poco lo que sostenía Ramón, o sea, este tema de la vinculación con la transparencia no se representa a nivel provincial, porque desde la creación de la ley del nuevo Estado y las agencias, la mayoría de los fondos públicos provinciales han quedado funcionando por fuera del control del Tribunal de Cuentas Provincial. Ellos son con formatos de sociedades, donde el control es ejercido por sindicaturas, que son elegidas por la mayoría. No se elige un síndico por la minoría, pero es una función totalmente acotada. Obviamente que muchas veces esos síndicos no tienen los conocimientos técnicos para avalar o no esas cuentas. O sea que al Tribunal de Cuentas Provincial no llega ningún gasto vinculados a las obras que podemos ver. Esto es totalmente ajeno. Bueno, también normativamente en la Constitución de Córdoba hay solo 2 artículos que se refieren al Tribunal de Cuentas Provincial. Eso lo distingue de un tribunal de cuentas como el municipal, donde a través de toda una normativa se establecen funciones, responsabilidades, competencias, tipos de control que hemos ejercido obviamente. Hemos ejercido un control previo, concomitante y posterior, que es el que se hace en la Municipalidad de Córdoba. Pero es importante también destacar en este rol de transparencia la importancia de la digitalización, que muchas veces estos órganos que acompañan la gestión del Ejecutivo, que la tienen que controlar, en la digitalización dependen de ella, porque un expediente administrativo no puede ser mitad físico o documental y mitad digital. O sea, aspiramos que en el corto tiempo las nuevas gestiones que pretenden ser transparentes, a pesar que, como lo hemos visto, no lo son y han desactivado todo lo que se había construido en ese ámbito, se puedan avanzar en este tipo de temáticas. También creo que el excesivo tecnicismo de estos órganos por ahí no nos acerca a la sociedad, porque podemos transmitir información que tiene un excesivo tecnicismo y que no puede entrar en el lenguaje común de la gente. Por eso creo que hay que generar un canal de comunicación donde se puedan expresar algunos conceptos respecto a la transparencia y al control que se efectúa. Por ejemplo, en el dictamen de cuenta de inversión, el Tribunal de Cuentas Municipal se expresa cuántos expedientes administrativos han sido observados, pero por ahí no es importante el índice numérico de decir 1.500 expedientes han sido observados, sino qué expedientes fueron observados. Porque si son observados los expedientes de contratación de servicios públicos es una cosa, pero si yo lo he observado son de rendición de cuentas de personal y mucha significación por ahí eso no tiene. Por eso es necesario bajar y transparentar algún medio de comunicación con la gente. Otra de las cuestiones importantes de rescatar es la diferencia que existe
cuando una gestión es oficialismo y cuando una gestión es oposición, respecto al rol de estos controles, porque los vocales de la mayoría, si bien hacen un control económico, contable y de legalidad, van a tratar de apuntalar esa gestión, porque, entre comillas, son socios del intendente en la responsabilidad. Aquello que firme el intendente y que sea avisado por los tribunos de cuentas y que sea atacado por alguna acción judicial, va a caber la misma responsabilidad para los tribunos de cuentas que para el intendente. A lo mejor muchas veces, como no tienen visibilidad pública estos representantes que son los tribunos de cuenta, no son foco o no son atractivos en el ataque. Y otro rol es el de minoría. Yo creo que el rol de la minoría en un tribunal de cuentas es mucho más gravoso que el de la mayoría, porque tienen un escueto plazo para generar ese ataque del acto administrativo. Entonces, a lo mejor siempre tiene mayores desafíos. Hay un eje que es muy importante de destacar, que es una norma que tiene nuestra Carta Orgánica Municipal en cuanto a las auditorías que puede pedir la oposición. La oposición en nuestra Carta Orgánica prevé que 1/3 de los miembros del Consejo Deliberante pueden pedir la auditoría económica y financiera de aquellas empresas prestatarias de servicios públicos una sola vez durante los 4 años de gestión y una vez por concesionaria. O sea, pueden sucesivamente pedir auditorías sobre las concesionarias de servicios públicos. Por eso es muy importante la articulación entre los órganos legislativos y estos órganos de control. ¿Cómo funciona el Tribunal de Cuentas Municipal? Sin duda, en primera instancia, cuando llegue el expediente, es verificado por las áreas técnicas, que son la parte estable del tribunal, que se expide, y después se empieza a rotar por las vocalías. Esa rotación por las vocalías, que primero se inician por las vocalías de la minoría, por lo general en la Municipalidad de Córdoba se divide en 2 días el expediente por cada tribuno, que diríamos que casi lo contamos en horas, porque el tribunal debe expedirse dentro del plazo de 10 días corridos desde que toma conocimiento del expediente. Entonces, hay una velocidad o una gimnasia en expedientes muy voluminosos. Es una tarea bastante complicada de lograrla en tiempo propio. ¿Qué sucede si el tribunal no se expide en el plazo de 10 días? Se da la visación ficta del expediente. Pero esa visación ficta, que sería acompañar la decisión del Departamento Ejecutivo, no es una simple omisión. La Ley Orgánica de Córdoba prevé que varias visaciones fictas son causal de mal desempeño en el cargo de los tribunos. Entonces, hay que prestar atención. Hay un caso cuando a la Unión Cívica Radical le tocó ser oposición, donde el intendente Giacomino pretendió aplicar una visación ficta respecto a la creación de un órgano, y después se judicializó y obviamente fue desechada esa visación ficta. También es importante rescatar estas auditorías a las que me refería, que pueden ser requeridas por el propio Departamento Ejecutivo, ser decididas por el propio órgano del tribunal o ser requeridas por el Consejo Deliberante. Bueno, en cuanto a las auditorías, yo tengo que transmitir mi experiencia. Cuando empezamos la gestión de Ramón Mestre, había un estado de crisis en las cuentas públicas importantes,
por lo cual, con el doctor Jorge Fonga, a quien me permito recordar y agradecer, que ya no nos acompaña, pero siempre recuerdo sus enseñanzas, decidimos efectuar una auditoría de las cuentas públicas, con lo cual se contrató una auditoría externa, que fue la empresa de Eloy, con la cual se trabajó en conjunto desde el Tribunal de Cuentas, y desde allí se pudo articular y encontrar una serie de irregularidades que determinó que los vocales del Tribunal de Cuentas ejerciéramos acciones penales en contra del intendente y del secretario de Economía. Bueno, fueron bastante trabajosas las acciones, pero bueno, muchas veces como se articula la justicia, queda un poco opaco y muere como toda causa donde no existen presos. Otra de las auditorías que realizamos fue a requerimiento de la oposición, una auditoría muy importante que tuvo como objeto todas las empresas las concesionarias de transporte, que fue efectuada a requerimiento de 1/3 de los concejales de la oposición. Bueno, fue muy trabajoso, se hizo con el personal del Tribunal de Cuentas, que muchas veces la planta estable no necesariamente acompaña los conocimientos técnicos o actualizados que se requieren para la evolución de la técnica contable, porque una cosa son las cuentas públicas y otra cosa es analizar la administración de empresas privadas, ver balances, ver reservas ocultas, un montón de ejes, o las reservas de juicios inexistentes que se comprobaban. Entonces, también fue un gran desafío, pero que lo concluimos con éxito y pudimos entregar al Consejo Deliberante una auditoría en 4 meses de todas las empresas concesionarias de transporte. Bueno, otra de las cuestiones que me parece importante rescatar es que durante la gestión, en esa búsqueda de transparencia, se efectuó un convenio con la Red Federal de Tribunales de Cuentas, donde el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Córdoba quedó habilitado para ser un tribunal que pueda auditar cuentas públicas. Así la Nación nos solicitó que hiciéramos una serie de auditorías respecto a subsidios entregados a la provincia y que se pudieron abordar con el personal técnico del propio tribunal. Entonces, esa es una experiencia importante. También quiero dejar a salvo que si bien la ley orgánica nos prevé 2 maneras de expresarnos al Tribunal de Cuentas, que es la avisación o la observación de los actos administrativos, dentro del Tribunal de Cuentas Municipal existen 2 figuras más, que es la avisación provisional, que es cuando faltan algunos requisitos técnicos que se indican para que el expediente pueda ser visado, y otra es la devolución del expediente, o sea, cuando directamente faltan elementos y para no caer en una observación que genere todo el trámite de insistencia y demás, se devuelve el expediente con una serie de requerimientos para acotarlo a las pautas de legalidad que se requieren. Después, otros ejes que he podido rescatar es que siempre han sido una inquietud de los vocales del interior que tienen una situación distinta, que se rigen por la ley orgánica municipal, o sea, no tienen carta orgánica propia, y en muchos casos no tienen remuneración, que es una situación que debería revertirse, porque una persona que trabaja como abogado o contador no puede dedicarle el tiempo suficiente al control de las cuentas del municipio o ejercer acciones judiciales para tratar de ordenar
el procedimiento. Pero en la ley orgánica municipal existe una norma muy importante que no lo tienen otros cuerpos normativos, que sostiene que ningún acto administrativo va a ser válido sin la intervención del Tribunal de Cuentas Municipal. Esta normativa que se establece como un principio general es muy importante porque esta norma permite que cuando el Departamento Ejecutivo no remite el expediente o el control de las cuentas públicas para ser controlado, pueda requerírselo el propio Tribunal de Cuentas y en su caso ejercer las acciones que estime pertinentes. Otra de las reformas que sería importante abordar es el tan mencionado en todas las normativas juicio de cuenta o juicio de responsabilidad. Nosotros desde el Tribunal de Cuentas Municipal, con el asesoramiento de nuestro asesor letrado, el doctor Riveri, en su momento tratamos de articular la posibilidad de un juicio de cuentas respecto de la gestión anterior, pero faltan normativas que nos permitan determinar competencias y caminar en ese espacio. Bueno, disculpa, quedan 5 minutos. Bueno, no, simplemente ese sería el escenario. Bueno, y quedo abierto al requerimiento de las preguntas y las solicitudes que pudieran hacer respecto del tema. Muchas gracias. Gracias a vos, Verónica. Muy clara tu exposición, muy concreta, muy útil, principalmente para quienes estamos dando batalla en el interior como oposición. Nosotros, cuento mi experiencia, en los urgentes trabajamos coordinadamente los concejales y el tribuno de cuentas, y todo lo que vos mencionás son cuestiones que tenemos que tener en cuenta siempre, y es muy útil escuchar desde la experiencia, así que renuevo el agradecimiento. Bueno, en segundo lugar, nos va a deleitar Paula Oliveto, la diputada nacional Paula Oliveto. Es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la UBA. Las especializaciones que ella realizó son en Administración Financiera del Sector Público en la UBA y Fiscalización, Auditoría y Control de la Gestión de los Fondos Públicos en la Universidad de Salamanca. Es presidenta de la coalición cívica ARI desde el 2016, fue auditora de la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2007 al 2013, auditora de la UBA, fue legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y como les contaba, actualmente es diputada nacional por la coalición cívica desde el 2017, e integra varias comisiones: la de Presupuesto y Hacienda, la de Obras Públicas, la de Legislación Penal, la de Asuntos Constitucionales, la de Transporte, y la bicameral de monitoreo e implementación del Código Penal Federal. Bueno, Paula, tenés la palabra, y desde ya muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Para mí es un gusto, es un honor compartir esta tarde con ustedes. Cuando Brenda me dijo que era sobre control público, enseguida me enganché, porque yo soy una militante política, pero a su vez durante muchos años me formé en control y es donde me siento más cómoda. La política tiene sus momentos más complejos, y el control te da la posibilidad de sentir que podés inmiscuirte en cómo se aplican las políticas públicas y llega a la gente, de qué manera llegan a la gente, ¿no? Así que, y para mí la UCR es mi casa, es el partido que me vio crecer, y yo creo en esas cosas de Dios, ¿no? Que esté hoy dando una charla con Jesús, habla de mi historia. Pues si alguien que me conoce desde que tengo 10 años es Jesús Rodríguez, que fue mi referente durante muchos años, y a él y a esa Unión Cívica Radical
le debo parte de la militante que soy, así que yo quiero hacer un reconocimiento público a ese partido que quiero mucho y a esa historia que es mi historia. Montesquieu, en El espíritu de las leyes, decía algo que a mí me impresionaba mucho y me peleaba cuando daba charlas con Badini, porque yo decía que había que dar una vuelta al constitucionalismo. Montesquieu decía, es necesario que el poder detenga el poder. Entonces los constitucionalistas decían, bueno, ¿cómo se explica esto? La división de poderes, los controles recíprocos, los pesos y contrapesos. Y esta cosa que tiene la Constitución tan maravillosa que los poderes ejecutivo y legislativo se renuevan cada 4 años y tienen un alto componente donde la sociedad te renueva o no te renueva el cargo, o sea, te renueva o no te renueva la confianza, y un poder judicial que es inamovible, que tiene un montón de beneficios y que tiene que ser de alguna manera un control de las acciones de esos dos poderes. Y yo le decía a Badini que existía un constitucionalismo que tenía que ver una visión moderna, que es resignificar esa frase del espíritu de las leyes. Hoy es necesario que el poder detenga el poder, como el control como un límite al poder, se tiene que resignificar con los ciudadanos comprometidos en qué se utiliza la plata de sus impuestos. Los ciudadanos comprometidos en quiénes son los que llevan adelante las políticas públicas, cuáles son las prioridades de los gobernantes y cuáles son las sanciones o la responsabilidad de aquellos que en el hacer lo hacen mal y llenan su gestión de irregularidades. Y ahí está el rol de los organismos de control, que es un rol muy poco reconocido, pero es muy importante. El organismo de control que viene desde la época de la colonia, que se inició de alguna manera para controlar el dinero que tenía que ir a las arcas del rey, que está en nuestro diseño constitucional desde siempre, tiene no solo el rol de señalar, de observar los desvíos que hay en la gestión pública, sino también en lo que es el sistema de auditoría, que es en lo que yo me formé, tiene la responsabilidad también de recomendar soluciones. Y eso me parece muy interesante, porque no solo vas por lo negativo, que es la observación de la irregularidad, sino que también aportás desde lo creativo. Yo veo esto mal y recomiendo una sanción de una ley, recomiendo una modificación de una conducta, busco desde la técnica una salida. Y si los legisladores tomáramos a los organismos de control como un elemento de consulta permanente, tendríamos un montón de resortes para poder llevar adelante nuestra tarea. Y esto yo lo quiero resaltar, porque en la auditoría lo que se mide es la eficacia, la eficiencia y la economía en la aplicación de una política pública. La eficacia, si llega realmente la política pública al usuario de esa política pública, al beneficiario de esa política pública, la eficiencia es la manera en que se lo hace, y la economía en cuántos recursos o cómo se utilizan esos recursos. Y ese análisis de la gestión creo que es muy importante. Una vez un auditor, Eduardo Epstein, me decía, Paula, nosotros nos la pasamos haciendo autopsias, porque la auditoría es ex post, y siempre tener la discusión de ex post es cuándo. Entonces los que no quieren ser auditados nos dicen ex post es después de 1 año. Ahora el ex post muchas veces es indeterminado, entonces vos llegás 2 años después a un organismo, ya el funcionario no está, los papeles te cuestan mucho que te los den, se tarda mucho tiempo, y cuando finalmente hay un informe, muchas veces no generan
las repercusiones que deberían generar. Y ahí hay un problema en nuestro diseño institucional nacional, por lo menos es lo que yo creo. Esa ley, la Ley de Administración Financiera, es una ley del menemismo, es una ley del 92, no fue lo suficientemente trabajada en su momento, tuvo una visión de ese gobierno privatizador y con una concepción del Estado con total desapego al Estado. Esa es mi visión. La reforma del 94 pedía una nueva ley de administración financiera y específicamente una nueva ley para los organismos de control, deuda todavía que tiene la democracia hoy. Entonces tenés sinsentidos. Un organismo que en el diseño constitucional te dice que tiene que ser conducido por la oposición, al ser un organismo colegiado, y esto lo va a explicar mejor Jesús Rodríguez, el presidente sí es de la oposición, pero la mayoría hoy es oficialista porque el oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras. Entonces, te pasa que el presidente es el que define el temario, pero prácticamente a quienes controlás son aquellos que tienen mayoría en el organismo, por lo tanto, te condicionan en los aspectos a auditar y también condicionan los informes. Esta situación hace que prácticamente la sociedad no esté comprometida con la auditoría, y esto es un problema muy grande porque la auditoría depende del Congreso, o sea, no depende, tiene la asistencia técnica del Congreso. Ahora, si los representantes del pueblo no trabajan en conjunto con los auditores, si la sociedad no ve a la auditoría como un órgano dispuesto y capaz de defender sus intereses, si hay una disociación entre las instituciones y la gente, bueno, habrá sido un recurso que está desperdiciado. Y yo quiero recordar a Leandro Despuy, porque yo creo que Leandro hizo mucho, él se sentía auditor, y él hizo un informe que para mí es un antes y un después, que es el informe que podía haber adelantado, que adelantó las consecuencias del sistema ferroviario y que si hubiese sido tenido en cuenta, tal vez hubiésemos evitado la tragedia de Once. Y su testimonio en el juicio y su trabajo en el juicio fue muy importante y muy reconocido por los familiares. Ahora, imagínense en tantos años de la auditoría, cuáles son, qué pocos hitos podemos poner de que el trabajo de la auditoría llevó luz sobre cómo se utilizan las cuentas públicas. Entiendo que en Córdoba el sistema de control es muy distinto en todo el país. O sea, la Ciudad de Buenos Aires, como la Constitución nuestra es del 96, copiamos el modelo de la Constitución del 94, tenemos una auditoría ex post, donde los auditores son designados por la legislatura de manera proporcional, a diferencia de lo que es a nivel nacional, dice la palabra proporcional, o sea que es de acuerdo al sistema DONT, conforme las bancas. En el caso mío, yo fui auditora por la coalición cívica y éramos un partido que no era de los dos primeros, y aún así logramos una banca. Esto hace que sea una representación mucho más amplia cuando la representación política se expande. A nivel nacional tiene que ver con las dos bancadas más importantes. Y no está la proporcionalidad como eje. Sé que en Córdoba tiene que ver con la elección, por lo tanto los elige la gente. También sé que en muchos lugares del país el Tribunal de Cuentas o el Tribunal de Cuentas es de manera vitalicia. Entonces el gobernador, que suele ser vitalicio, pone a un controlador que suele ser vitalicio y se da esa connivencia asquerosa donde el órgano de control termina siendo prácticamente un convalidador de todas las irregularidades que estamos viendo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene esa situación, y vos los ves y son como los jueces, ¿viste? Parecen que son un mundo. Yo a veces cuando iba
Perdón, Jesús, vos sabés que yo soy incorrecta. Cuando yo iba a los congresos como auditora y me juntaba con los del Tribunal de Cuenta Vitalicio, eran como un mundo distinto, eran una casta distinta. Y te miraban como diciendo, vos vas a pasar, porque los que teníamos cargos políticos íbamos a pasar, y hacían unas roscas de los organismos de control, pero lo cierto es que la sociedad está ajena a lo que pasa en los organismos de control, y esto es muy grave. Ahora, va de la mano de cómo reaccionamos nosotros cuando alguien se apropia de lo que es de todos. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando se pagan por obras que no se hicieron? ¿Cómo reacciona la sociedad cuando te están robando en la cara? Cuando vos tenés dirigentes políticos millonarios y las arcas del Estado mucho más débiles. Cuando vos tenés dirigentes políticos millonarios y el pobre cada vez más pobre, los hospitales cada vez más vacíos, las escuelas cada vez más destruidas, y esa sensación de que pagás impuestos y el Estado no te da ninguna respuesta, ningún servicio. Creo que nosotros tenemos que ver estas dos situaciones, no solo un análisis profundo de cómo se administra el dinero de los argentinos y cómo llegan las políticas públicas en un tiempo acotado, no después de mucho tiempo, en un tiempo acotado, con un lenguaje llano, con una publicidad de esos informes, que si bien a nivel AGN son públicos, en las provincias los informes no lo son. Con un lenguaje llano, y claro, para que la sociedad sepa y se pueda comprometer, para que el periodismo se pueda comprometer y tome esos informes de auditoría como parte de su trabajo en lo que es el control ciudadano. Me parece que es algo que falta. Llegamos tarde, llegamos mal, caímos en discusiones estériles, y encuentra la corporación corrupta que está enquistada en las instituciones de nuestro país, encuentra la manera de legitimarse a través de organismos que en realidad tendrían que estar descubriéndolos. Cuando en los juicios hoy se sientan los corruptos, te dicen, pero yo tuve un informe de SIGEN que me respaldaba, o a mí la auditoría no me dice nada, o a mí la cuenta me la aprobó el Tribunal de Cuentas, lo dice Cristina constantemente. Lo que no dice es que la planta política de esos organismos fueron funcionarios designados por ella, y de ahí la debilidad del control. O sea, hay que tener mucho cuidado. Miren, cuando un político no genera ninguna reacción en el otro, amor u odio, es intrascendente a la vida de todos. Viste que los políticos no generan nada, ni amor ni odio, insípido y un olor incoloro. ¿Qué representan? Si el ser humano respira, sufre, se enoja, nosotros tenemos que sufrir, respirar, enojarnos. O sea, hay que provocar algo. Cuando un organismo de control nos llama a la conciencia de cómo se está administrando la plata de los argentinos, y vos ves que hay robo por todos lados, o hay una gestión ineficiente, o hay una gestión lenta, bueno, algo en el diseño institucional está mal, algo estamos haciendo mal. Y lo discutíamos el otro día en la mixta revisora de cuentas con Jesús. El diputado Negri, Álvaro González y yo habíamos pedido que auditáramos los gastos por COVID, y nos respondieron que no, porque era ex post. ¿Y ex post es cuándo? Si una vez que se realizó el gasto yo puedo entrar al expediente. El ex post parece ser que una vez que el gasto está ejecutado, una vez que pasó un ejercicio, una vez que tal vez cuando llegaste ya nada pasó y a nadie le importa. Al contrario, en un momento de excepcionalidad donde la emergencia hace que los gobiernos adjudiquen millones y millones de pesos sin ninguna regulación de transparencia o sin ninguno de los principios de las compras y contrataciones públicas o de la administración pública, en ese momento tendrían que estar al unísono los equipos de los organismos de control trabajando para ver si en esa debilidad el gobierno está llegando con sus recursos a quienes lo necesitan y de qué manera lo está haciendo. Y en el medio de todo eso existe ese pensamiento corporativo del PJ que te dice: yo me agarro del ex post y vos no me tenés que auditar.
Y es muy embromado eso, porque ¿qué vamos a ver? ¿Qué hicieron? Yo hoy no tengo manera de ver como diputada nacional si los millones que estamos destinando, que son miles en relación al COVID, están llegando a lo ancho y a lo largo de nuestro país, a los miles de ciudadanos que necesitan de la asistencia. Hay una disociación. Miren, yo siempre estoy mirando una situación de anomia muy grande. Y en la facultad decíamos que anomia era la ausencia de ley. Y le dábamos una vuelta cuando explicábamos la anomia. Y decíamos, no es solo la ausencia de ley, es cuando las instituciones no pueden canalizar el reclamo de la sociedad. Y esto nos interpela a todos. Nos interpela como militantes y dirigentes políticos. La sociedad nos está pidiendo respuesta. Nos está pidiendo que le digamos cómo están administrando la plata, qué pasa con un presupuesto que destina tanto ayuda social y cada vez más chicos que se mueren de hambre en la Argentina, o qué pasa cuando nos dijeron que estábamos llevando bien la pandemia y hoy nuestro país es uno de los principales que tienen infectados y muertos. Y además te cercenan el debate, porque viste que hay conceptos como que te dejan y quedan como establecidos, y es como las 12 tablas, como es del tribuno de Telentirio Asta. A mí me encantaba en el derecho romano la historia del Telentirio Asta, pero es como que hay cosas que no se discuten. Y yo creo que va a venir un momento en la Argentina que se va a tener que discutir todo. Y dejar de esa cosa de que parece y no parece. Yo a veces veo a los de Schiaretti en el Congreso y yo digo, ¿qué representan? Juegan siempre, casi siempre con el PJ, pero no son PJ, entonces confunden en Córdoba, ¿son PJ o no son PJ? ¿Te gusta Cristina o no te gusta Cristina? Porque también hay fraude electoral ahí. Disculpas, Paula, quedan unos minutitos para tu exposición. Bueno, por eso yo creo que es un momento bisagra de la militancia y que nosotros nos tenemos que comprometer mucho y nos tiene que doler acá y nos tiene que indignar acá. Yo diciendo hay dos cosas que desprecio mucho en la militancia política. Yo desprecio a los políticamente correctos, porque si vos representás, la gente tiene que saber lo que vos pensás, y lo tiene que saber de vos y de la mejor manera posible. Esas cosas de la imagen, que vos para estar bien en política tenés que hablar de una manera, sonreír de la otra, vestirte de la otra, me parece que es una degradación de lo que es el mérito, porque tanto hablamos del mérito, y el mérito es poder representar y expresarte. Y otra cosa que como militante política, y me gusta que tengamos estas charlas, es que no nos pase indiferente lo que nos está pasando en nuestro país. Porque un día van a ir por tu libertad de expresión, van a venir por los opositores, y están siendo por muchos de nosotros, después van a ir por los aliados, y yo creo que tarde o temprano van a ir por Schiaretti, van a ir por Perotti, van a ir por Massa, y después van a ir por todos, porque cuando el poder tiene una concepción tan monárquica, donde el marido le deja el poder a la esposa y la esposa se lo está preparando para el hijo, no hay lugar para el que piensa distinto, no hay lugar para el disenso. Entonces, es importante que nos mantengamos, como dicen ellos, en dos palabras que no nos tienen que robar: unidos y organizados. Y así como Alfonsín, en la noche más oscura de la dictadura, preparó a un partido para pelear por la vida y por la paz, y sin transar con los jerarcas militares, y sin transar con ese pensamiento corporativo que siempre nos lleva a creer que se puede arreglar las cosas por fuera de la sociedad. Yo creo que eso es lo que caracterizó a Alfonsín, no transar con el juicio que no fuera civil, no transar como que transaba Luder, en que fuera una comisión bicameral, la posibilidad de exponer lo peor de la noche más oscura de los argentinos a los ojos de todos para que no volviera nunca más
a pasar eso, creo que tenemos que tomar ese guante y nosotros tenemos que ser la generación que le diga basta a la corporación corrupta que se está adueñando de las instituciones de nuestra Argentina. Yo tengo mucha fe que lo vamos a lograr, mantengámonos juntos, unidos, organizados, venceremos. Un beso grande a todos y me quedo para escucharlos. Bueno, Paula, impecable lo tuyo, la verdad es que da gusto escuchar a representantes que, si bien quizás políticamente o en el sello no estamos en la misma, pero claramente las ideas sí, la ideología sí, y creo que eso es lo importante, más allá de la bandera. Así que renuevo el agradecimiento, Paula, muy clara. Destaco lo que vos decías sobre las posiciones vitalicias de algunos gobernadores y de algunos órganos de control que lamentablemente generan una incertidumbre en la sociedad, porque pareciera que está todo bien, y nosotros vemos que acá en Córdoba, y sabemos que acá en Córdoba está todo mal. Pero bueno, en las propagandas de la tele y de la radio escuchamos que Córdoba está cada vez más fuerte. Es lamentable y es triste. Bueno, para finalizar, vamos a darnos un súper gusto. Para mí es un lujo presentarlo como militante joven del interior, tener que presentar y contarles un poquito solamente de lo que nuestro tercer disertante es. La verdad es que me llena de orgullo. Jesús Rodríguez es licenciado en Economía, fue diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, mandato cumplido en varios periodos, y representó a su distrito en la Convención Nacional que reformó la Constitución Nacional en 1994. Fue ministro de Economía de Raúl Alfonsín, es vicepresidente de la Internacional Socialista desde 2017, es miembro del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Actualmente es auditor general de la Nación desde abril de 2016, y presidente del organismo desde el 3 de marzo de este año. Es el máximo órgano de control externo de la República Argentina. Un placer escucharte, Jesús, y adelante. Bueno, muchas gracias a todos por asignar una parte de nuestro tiempo en este viernes aquí en Buenos Aires, muy nublado y feo y horrible. Agradeciendo a Brenda por la invitación, que viniendo de ella uno no puede decir que no, y encima me dijo que iba a compartir la mesa con Paula Oliveto, que es mentira lo que ella dijo, que nos conocemos de hace tanto tiempo. Así que quiero agradecer. Escuchame, Jesús, ¿es verdad que me conocés de los 10 años? Vos eras joven. Voy a desmentir. Claro que sí, Paulita, cómo que no. Julieta, tu vieja, cómo no. Escúchame, estoy enojado con Paulita porque me sacó una parte importante de lo que iba a decir. Así que yo voy a improvisar y lo que voy a tratar de plantear es lo siguiente. Las consecuencias económicas y sociales del COVID y la pandemia a nivel global y cómo eso afecta el funcionamiento de las instituciones en un sentido amplio y a partir de ahí cómo se refuerza la necesidad de disponer, de contar con organismos de control eficaces. ¿Por qué señalo lo del COVID? Bueno, porque el futuro de la Argentina, en términos de evaluar cómo salimos luego de la pandemia, depende crucialmente de dos cuestiones. La primera es de cómo evolucione la economía a escala global, y la segunda es cómo funcionan y la aptitud de los sistemas políticos de cada uno de los países para atender los desafíos de la pospandemia.
Entonces, lo primero que creo que tenemos que saber es que la manera en que los gobiernos reaccionaron frente a la pandemia generó una situación que la pandemia trajo la crisis sanitaria y también socioeconómica, pero la manera que se abordó el problema de la pandemia trae consigo una crisis de gobernanza en los sistemas políticos de los países, particularmente de América Latina. Fíjense que desde que se conoció el primer caso de COVID en América Latina, fines de febrero, fueron reprogramados 12 procesos electorales en la región. Fíjense hasta dónde llega el impacto en el funcionamiento institucional de la pandemia. Entonces yo quisiera decir primero algunas cosas en relación al impacto del COVID y luego tratar de hacer algunas consideraciones en relación a la gobernanza en los sistemas políticos en general y particularmente en la Argentina. Y quiero decir lo siguiente, hasta hace pocos días, hasta ayer, antes de ayer, había casi 1 millón de muertos fallecidos en el mundo y casi más de 32 millones de personas afectadas con efectos de la pandemia. Y América Latina hoy es el epicentro de la pandemia. La pandemia alcanza a todos los países, no importa cuál es su sistema político, dónde está ubicado, qué grado de desarrollo tiene, cuál es su integración al mundo, y afecta a todas las personas. Y seguramente, luego de la pandemia, habrá mucha discusión sobre muchos temas. Cómo se distribuye el poder global, qué va a pasar con los organismos multilaterales, pero de lo que no hay dos opiniones es que la pandemia trae consigo la crisis del siglo en términos económicos y sociales. Y déjenme darle algunos datos para ejemplificar esta afirmación. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, solo en el segundo trimestre de este año se perdieron horas trabajadas equivalentes a 300 millones de puestos de trabajo de tiempo completo. Según Oxfam, que es una organización no gubernamental localizada en Londres, como consecuencia de la pandemia habrá 500 millones de nuevos pobres en el mundo. Eso significa el 8% de la población mundial. Según el Banco Mundial, habrá 100 millones de personas que van a caer en la pobreza extrema. Particularmente afectará a los niños, niñas y adolescentes en edad escolar y también a las mujeres por las consecuencias derivadas de la violencia intrafamiliar. El Índice de Desarrollo Humano que lleva adelante las Naciones Unidas, que se hace de 3 décadas, por primera vez mostrará un retroceso. Y en nuestra región de América Latina, la CEPAL estima que más de 2,5 millones de empresas van a desaparecer. Esto es lo que tenemos por delante. Ahora bien, esta situación, consecuencia de la pandemia, en la región de América Latina, para aplicar una palabra que hemos aprendido los que no venimos de las ciencias médicas, la región de América Latina tiene comorbilidades. Para empezar, se trata de un continente donde las democracias son de baja intensidad, donde hay mucha experiencia extendida de regímenes y de prácticas populistas, de movimientismo como acción política. Al mismo tiempo, piensen ustedes que es la región más violenta del mundo. Esto se habla poco. Pero América Latina, con el 9% de la población mundial, tiene casi el 30% de los homicidios dolosos que se cometen en el mundo. América Latina es la región más desigual,
dentro de los 20 países más desiguales del mundo, 8 son de América Latina. Y más recientemente uno podría decir que uno de los problemas, de los dramas de la región, tiene que ver con el retroceso en la capacidad para combatir la corrupción. Y si no, piensen en las verdaderas internacionales de la corrupción que en muchos países, desde algunas empresas, significó la consecuencia de varios presidentes que dejaron de serlo precisamente por esta situación. Entonces esta región, con esas comorbilidades, encuentra un sistema político débil de las democracias que genera al mismo tiempo, por los miedos individuales que se acrecientan por la pandemia y por las incertidumbres sociales que crecen por la pandemia, es el caldo de cultivo perfecto para la consolidación o emergencia de liderazgos autoritarios. La región de América Latina y la Argentina vive un proceso de recesión democrática que debemos hacer todos los esfuerzos para que no se convierta en una regresión democrática. Hay una un instituto que existe en Chile, se llama Latino Barómetro, que todos los años hace un relevamiento sistemático a escala regional para toda América Latina, con muchas preguntas y muchas variables. Lo hacen desde el año 95. Bueno, el último registro muestra que la confianza en la democracia de los latinoamericanos es del 40% y es el valor más bajo desde que se tiene registro en esos indicadores. No salió en los diarios de la Argentina, pero hubo un documento firmado por expresidentes de América Latina, por pensadores, por académicos, por líderes sociales, que hablan del peligro del caldo de cultivo para soluciones, entre comillas, populistas y autoritarios como consecuencia de la pandemia. En este contexto, vale la pena preguntarse qué papel, si alguno, tienen instituciones del control. Y entonces voy a tratar de justificar. Con nuestra tradición política, con nuestra cosmovisión de los asuntos públicos, tenemos que estar seguros de un convencimiento. Existe una asociación positiva, una relación de causalidad, una conexión directa entre la fortaleza de las instituciones y los resultados económicos y sociales. Las instituciones son más importantes aún que la propia dotación de recursos naturales para explicar y comprender el resultado económico de una sociedad. Esto no es unánime, hay gente que piensa distinto, pero yo los invito a que piensen. ¿Qué otra razón hay que la fortaleza de las instituciones, la historia, las prácticas democráticas de un país como Costa Rica para explicar y entender por qué, estando en Centroamérica, ellos están como están y Nicaragua está como está? Y si no quieren ir a Centroamérica, veamos aquí en el barrio. ¿Qué diferencia hay cultural, histórica, de prácticas entre Uruguay y la Argentina para que Uruguay haya podido reducir la pobreza 20 puntos porcentuales en 10 años y que nosotros no hayamos podido tener ese resultado, si no es la capacidad que esa sociedad tiene de tener un Estado musculoso y activo, de tener una sociedad que responde al Estado de Derecho, donde no hay anomia, como nos señalaba Paula Oliveto en su presentación, donde hay respeto a la ley, donde hay una cultura del compromiso, del acuerdo entre los actores políticos, donde hay un Estado diferente al nuestro, que tenemos un Estado anémico y una sociedad anómica, y esa es la peor de las combinaciones para afrontar estos desafíos.
Entonces las instituciones son fundamentales. Y en sistemas presidencialistas como el de la Argentina y el de otros países, toda América Latina, existe la división de poderes, donde cada uno de los poderes tienen un mandato predeterminado. El poder ejecutivo y el poder legislativo, y no necesariamente en la misma extensión. Entonces ahí aparece la noción, a partir de los pesos y contrapesos en el sistema, de la rendición de cuentas. Pero esa rendición de cuentas horizontal no alcanza y debe ser complementada con lo que Guillermo Donner, un destacadísimo cientista político argentino, caracterizó de la rendición de cuentas vertical, donde los funcionarios tienen que dar cuenta de sus actos frente a los ciudadanos. Y ahí recae y descansa la importancia relativa de las organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación social. En la Argentina, el ecosistema de control está muy dañado. Paula puede afirmarlo, Brenda en su condición de diputada también. El presupuesto del año 20 recién fue aprobado hace un mes. Y el gobierno, el Poder Ejecutivo, se enorgullecía de no haber mandado el presupuesto. Y no, el presupuesto no fue aprobado no porque el Congreso se lo impedía, sino por el contrario, porque no había disposición del Poder Ejecutivo a mandarlo. Segundo, la delegación de facultades. El peronismo tiene una regularidad. Su lógica del poder tiene que ver con un poder que descree, desconfía y no acompaña la división de los poderes. Piensen ustedes, desde el primero al último día, el gobierno del presidente Menem gobernó con delegación de facultades. Desde el primero al último día, el gobierno del presidente Dualde gobernó con delegación de facultades. Desde el primer al último día, el gobierno del doctor Kirchner y de la señora Kirchner también. Y lo que hizo este gobierno del presidente Fernández, desde el primer día, pedir la delegación de facultades que habían sido resignadas por una decisión democrática de la anterior administración. Esto es un problema serio, la ausencia de presupuesto, la delegación de facultades recargada, las decenas de decretos de necesidad y urgencia, la intervención de los organismos de regulación, inaceptable, injustificable y sin ningún tipo de validez, las pérdidas de mecanismos de transparencia y de integridad. Piensen ustedes que se dio marcha atrás con el tema de la creación de las sociedades digitales. Piensen ustedes que el jefe de gabinete no solo compareció un par de veces en el Congreso cuando tiene obligación de ir todos los meses. Hay una vocación de un Estado opaco, concentrador de las decisiones, negador de la distribución de los poderes y de la rendición de cuentas. Quiero terminar con un punto que me parece importante. Uno puede justificar la necesidad del control y la rendición de cuentas porque lo dice la Constitución y es verdad. Lo puede justificar con razones de fundamentación de resultados económicos como lo acabo de hacer y es verdad. Pero quiero decir que la semana pasada, el día 16 de septiembre, hubo un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que frente a la falta de criterios claros y a la falta de publicidad de las contrataciones y las compras públicas en muchos países de América Latina, llamó a fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, sobre la idea de que la respuesta ágil no puede significar decisiones oficiales fuera de control. Y termina diciendo
que para combatir la corrupción es imprescindible para garantizar el goce y el ejercicio de los derechos humanos. Para nosotros, democráticos, republicanos, que creemos en la división de los poderes, ahora hay una nueva justificación desde la óptica de los derechos humanos para defender nuestro criterio liminar de la distribución de poderes y del funcionamiento pleno de la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Jesús, por tan importante y tan amplia charla y todos tus conceptos y toda la exposición que nos brindaste en 15 minutos. La verdad, envidiable el poder de síntesis, y la verdad es que un honor para nosotros. Bueno, vamos a abrir la ronda de preguntas. Fui anotando las que fueron pasando en el chat, si bien la legisladora Verónica fue contestando. Si les parece, las repito aquí, así, bueno, las escuchan todos, y bueno, y Verónica, si quiere, se puede explayar también un poquito más. Bueno, en primer lugar, consultaban ¿qué opinan de la actual gestión que los controles de los expedientes en las distintas áreas la están realizando personal no municipal, es decir, monotributistas? Un control que las áreas técnicas capacitadas no estarían realizando antes de que el expediente sea cruzado al Tribunal de Cuentas, tribunal que no cuenta con acceso al sistema SAM, al igual que el personal municipal, y sí tiene acceso a esa información los mencionados monotributistas, llamados asesores. Bueno, obviamente es una irregularidad total que parte de la planta técnica del Tribunal de Cuentas no esté funcionando, esté hace mucho tiempo en su casa y estén personas ajenas efectuando el control. Sin duda es una irregularidad sujeta a una denuncia más seria del tema, porque me parece que sin la intervención del área técnica no hay visación posible. No lo veo posible en el imaginario, pero sin duda lo están ejecutando. De acuerdo a lo que uno conoce de cómo está funcionando, han llamado a solo algunos de cabezas de algunas áreas, pero toda la parte de abajo que realiza el control efectivo está en manos de terceros ajenos a la institución. Perfecto, clarísimo. Bueno, acá voy a hacer dos preguntas que están relacionadas desde la posición de minoría en el tribunal. La primera dice, siendo minoría, si los pedidos no son contestados por el cuerpo, en mi caso me remito al Consejo Deliberante, ¿es posible este procedimiento? Y la segunda dice, ¿cómo deberíamos actuar siendo oposición cuando los pagos se hacen por transferencia bancaria y envían la orden de pago con el pago ya realizado? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, sin duda, si está fehacientemente acreditado el requerimiento, si no mandaría una carta de documentos, no trataría de eludir otra manera, y le enviaría todos los antecedentes al Consejo Deliberante, sin perjuicio que creo que aun cuando el Consejo Deliberante no tome medidas en el asunto, porque tiene otra competencia que puede ejercerla o no, los propios tribunos pueden efectuar las denuncias correspondientes y pueden hacer un requerimiento judicial de la información que no se le hubiera otorgado. Y en cuanto a la segunda pregunta, le contesté en el chat que por la ley antievasión todos los pagos superiores a 1.000 pesos pueden ser efectuados por transferencia de depósito o cheque. O sea, en el caso que no esté acreditada la transferencia, pediría las constancias y los resúmenes bancarios correspondientes para acreditar el pago. Perfecto, Vero. A ver, bueno, acá hay otra respecto a la MUNI de Córdoba. ¿Qué opina la oposición que el actual gobierno considere que por ser ente público no debemos presentar el balance del ejercicio 2019?
Como el Tribunal de Cuentas actual exige la presentación del mismo, la tarea la realizan los llamados asesores, no los contadores que trabajan en la municipalidad y utilizan otro sistema contable en vez de utilizar el sistema municipal SAM, el cual se adquirió con el fin de centralizar toda la información en un mismo lugar para dar transparencia a los gastos municipales. Bueno, este es un tema que tuvo un arduo debate durante la gestión respecto de los órganos o entes municipales, cuál era el control. La oposición siempre en el primer momento atacó diciendo que no tenían control, y en ese momento el Tribunal de Cuentas decidió que el control que se le iba a hacer a esos órganos era el mismo control que a las cuentas del Departamento Ejecutivo. O sea, esos organismos tuvieron absolutamente control del Tribunal de Cuentas con todos los tipos, previo, concomitante y posterior. O sea, no entiendo, hay dictámenes en el área jurídica respecto cuando nos expedimos al tipo de control que se le hacía a estos organismos, o sea que es un incumplimiento claro de las normas y de las ya resoluciones del propio tribunal en cuanto al control al que tienen que estar sometidos, que no es un mero balance. ¿Qué es lo que planteamos en la provincia? Un balance no implica control. El control en un balance está efectuado por la sindicatura, no está efectuado por los tribunales de cuentas. Perfecto. Bueno, hay más preguntas para vos, Vero. Acá preguntan cómo y cuándo se aplica la avisación ficta. Entendemos que ese concepto no está en las atribuciones del Tribunal de Cuentas de la Ley Orgánica Municipal 8102. También te preguntan si el Tribunal de Cuentas... Ese bueno, en el artículo 83, inciso 2, está la ficta en la Ley Orgánica Municipal, que prevé en un plazo muy breve de 5 días que quedan aprobadas las cuentas municipales si no se expide el tribunal. Perfecto. Y también te preguntan, ¿el Tribunal de Cuentas puede exigir al Poder Ejecutivo la cuenta general del ejercicio una vez que ésta no haya sido girada en los tiempos legales establecidos por Carta Orgánica? Y también te consultan que, si bien la Municipalidad de Córdoba tiene una Carta Orgánica de vanguardia, ¿crees que la idea perfectible de control se cumple? Bueno, respecto a la pregunta, sí, obviamente, el Tribunal de Cuentas puede intimar al Ejecutivo a que remita la cuenta, porque los plazos se van corriendo. El tribunal se tiene que expedir. Hay distintas interpretaciones, en el sentido que el plazo del tribunal corre cuando llega la cuenta, cualquiera sea la fecha en que llega. Pero lo lógico es que se envíe en tiempo propio y si no hacer el requerimiento. Respecto a las instituciones perfectibles, yo creo que existen un montón de posibilidades de mejorar los órganos de control. Lo que pasa es que nos llevaría a una reforma de Carta Orgánica que implica un andamiaje político y decisiones políticas que muchas veces exceden el rol de oficialismo o de oposición en cuanto al análisis de oportunidad. Perfecto. No sé si está Paula, porque sé que tenía que salir un momentito, pero bueno, se las puedo hacer a Verónica o a Jesús. Acá también preguntaban qué pasa con el acceso a la información pública y qué reformas hicimos cuando estuvimos en el gobierno para que los controles mejoren. Bueno, Jesús primero. Bueno, para empezar, me parece que la normalización de los organismos de control y de regulación. Pensamos en el ENRE y en Enargás, por ejemplo, que habían sido intervenidos desde el año 2002 y estuvieron intervenidos hasta el año 2015, que son los organismos clave que la relación en función de la prestación de los servicios de los sectores privados, primer punto. Muy importante. Y quiero decir que una de las primeras cosas que hizo este gobierno fue volver a intervenir sin justificación esos organismos de regulación, el ENRE y el Enargás. Segunda cuestión, me parece evidente, no insistir con la delegación de facultades. Remitir el presupuesto en tiempo y forma.
Entonces creo que son el tipo de cosas que son imprescindibles. ¿Quiere decir eso que no hubieron errores? No, de ninguna manera. Esa es otra discusión que cuando quieran la hacemos, pero no me parece que si quieren lo hacemos, pero en todo caso, no es, si hay algo que en la cual no hicimos, no nos equivocamos, fue en esto, perdón, del respeto al funcionamiento democrático. Bueno, yo desde la esfera a nivel provincial existe una ley de información pública. Yo he efectuado requerimientos desde el sector privado de información pública y se desata todo un mecanismo de emplazamientos en caso en que no se brinde. O sea, esas normas existen. Muchas veces a lo mejor no son de mucha difusión, pero las leyes las normas de transparencia de información pública existen y pueden ser usadas por los particulares requiriendo información. Lo cual no quiere decir que los organismos de control estén obligados a entregar copia de un expediente administrativo. Porque no es esa la misión. Pueden dar copia de su intervención, pero no del expediente administrativo. Será el departamento ejecutivo el que tendrá que dar, en su caso, la información que a cada órgano le compete. Perfecto, clarísimo. Bueno, aquí también hay otra pregunta para Jesús. ¿Cómo imagina la vigencia de las democracias en el mundo y el rol de los estados en la sociedad post-pandemia? Bueno, es una discusión que no sé si estoy en condiciones de dar. Sí puedo hacer algunos comentarios en relación a nosotros, la Argentina. Nosotros tenemos frente a nosotros un gobierno que tiene raíces de naturaleza movimentista, que eso lleva a una concepción del poder, por el cual existe ese movimentismo, una lógica de todo o nada, 0 o 100, donde el poder es un sitio a conquistar. Y en consecuencia, para tener que ese poder debe haber alguien que sea derrotado. En lugar de una concepción del poder democrática, plenamente democrática, que es que el poder en la democracia se construye. Esa visión populista, movimentista, típica del peronismo, es lo que tenemos en el gobierno. ¿Y por qué señalo esto? Porque no tiene que ver con la práctica de las políticas públicas en materia económica y social. El populismo en América Latina y también en Argentina tiene distintos momentos. Hubo una oleada populista luego de la Segunda Guerra, donde eso estuvo impregnado de visiones en materia económica estatistas. Pero después hubo una política populista en los 90, donde era una visión muy cercana al mercado, neoliberal. Fujimori en Perú, que llegó a cerrar el Congreso. En Argentina se amplió el número de miembros de la Corte y se aprobaron sus nuevos integrantes en el Senado en 3 minutos. Y luego hay otra oleada populista en las primeras décadas de este siglo, ya de una visión nacional y popular, entre comillas. Este populismo de este tiempo tiene una anomalía. Y la anomalía está dada porque el populismo requiere, el movimentismo requiere de un jefe que sea reconocido y aceptado por todos los integrantes del movimiento. Si ese liderazgo, esa conducción está cuestionada o en disputa, el movimiento expulsa, sobre todo cuando está en el gobierno, a aquellos que discrepan. En los 70, el populismo desplazó y expulsó de su seno a los que lo cuestionaban. Era un momento de orgía de violencia en Argentina, pero fueron desplazados, por ejemplo, los que fueron echados de la Plaza de Mayo. En los 90, el cuestionamiento al populismo del presidente Menem
tuvo una purga muy reducida, apenas 8 diputados que descreyeron de ese liderazgo y fueron salidos con el argumento que ellos hacían de que el pueblo no había votado la política de Menem. Eso fue desairado por los resultados posteriores, pero así fue. El problema es que nosotros tenemos una anomalía hoy, que los dos cargos más importantes del dispositivo político de la Argentina, el presidente y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, fueron decididos, elegidos y nominados por la misma persona, que es la que ejerce la vicepresidencia de la Nación. Entonces, esa situación anómala está generando en el funcionamiento del sistema político un ruido, una inconsistencia, unas incoherencias, unas complicaciones que es la madre de los problemas que está viviendo la Argentina. ¿Por qué? Porque hay una agenda de política pública asociada a las necesidades particulares, individuales y privadas, de donde está situada la centralidad del poder político en este movimiento que nos gobierna. Y eso contamina toda la agenda pública, y eso genera una situación de extraordinaria complejidad y de gran complicación. En ese contexto, esas democracias que en el mundo están siendo desafiadas por aquello que señalaba al principio, de la combinación de miedos individuales e incertidumbres sociales y de reacciones de los gobiernos dadas por la celeridad de tomar decisiones que no recorren todo el procedimiento habitual, genera una situación de complicación. Esa complicación de desnaturalizar el funcionamiento de la toma de decisiones alienta conductas inapropiadas. En la Argentina hubo corrupción reconocida en las compras del Ministerio de Desarrollo Social, que fueron desplazados funcionarios de primer nivel. ¿Y cómo se resolvió eso? De la peor manera, con una decisión oficial de no comprar más para garantizar, a través de grandes compras con bajos precios, sino haciendo transferencias monetarias a organizaciones sociales para que compren de manera directa. Es tremendo. En lugar de recurrir a las mejores prácticas, se encontró una manera negando la acción del Estado, tercerizando la acción del Estado. Es una situación muy inconveniente, muy desaconsejable. Entonces, cuando eso pasa, la combinación de empobrecimiento con actos de corrupción y con riesgos de impunidad es una combinación y una sumatoria explosiva en términos de la confianza social en el funcionamiento de las instituciones democráticas. Y entonces eso genera la ajenidad, la desconfianza, la distancia y la falta de credibilidad en el funcionamiento del sistema. Y ese es un problema que nosotros debemos evitar. Debemos señalar y debemos todos los días de llamar la atención sobre la necesidad del respeto institucional, que no es la derivación de un partido de abogados, sino de una convicción profunda que es la manera de organizar de manera pacífica y civilizada una sociedad y de encontrar caminos para la superación de la crisis. Bárbaro, Jesús. Acá hay una pregunta más para vos que dice, ¿qué respuesta hay para aquellos que dicen que la UCR baja las banderas haciendo acuerdos con el PRO? Bueno, mira, el mundo y la región vive una era de coaliciones políticas. ¿Por qué? Por una razón muy concreta. Las sociedades evolucionan, se hacen más complejas, más diversas. Y las identidades políticas electorales no están dadas como en el pasado por razones familiares o por el lugar que uno ocupaba en el proceso de producción.
Hoy las identidades políticas son múltiples, que tienen que ver con preocupaciones temáticas, el medio ambiente, el cambio climático, cuestiones de género, de diversidad de todo tipo. Entonces, cuando uno tiene una sociedad tan diversa, no puede pretender que un partido político exprese todas esas diversidades. Por eso, en los sistemas políticos parlamentarios se requieren de coaliciones parlamentarias, que es la que da el gobierno. En los sistemas políticos presidencialistas, lo que se produce es lo que se llama presidencialismo de coalición. Un ejemplo Uruguay, un ejemplo Chile. Ahí conviven, desde la democracia cristiana al Partido Comunista en la misma coalición. Si hay alguna diferencia dramática de paradigma, son esas dos visiones. Y uno no le pide al otro que comulgue y tome la comunión, y el otro no le pide al primero que se consagre al agnosticismo. Yo creo que nosotros no podemos cometer el error de confundir individualidad con identidad política. Nosotros somos tributarios de una identidad política, que es el trípode: democracia, derechos humanos, progreso social, y con una sociedad integrada al mundo. Y eso no quiere decir que no podamos hacerlo con otros actores que pueden tener otra trayectoria, otra biografía política, pero pensando en un programa de gobierno, eso puede ser posible. Perfecto, muchísimas gracias, muy claro. Una pregunta más para Verónica, de parte de Nancy, que ella es una de las que había realizado las preguntas anteriores, y dice que no logra que le den los resultados de las cuentas bancarias. Sí le entregan los balances mensuales, pero no puede corroborar si la información ahí volcada es verdadera o no. Y por ley el pedido debe ser por el cuerpo completo del Tribunal de Cuentas. ¿Hay otra forma de hacer el reclamo o el pedido? No, en ese caso le queda directamente observar el acto administrativo por no cumplir los requisitos legales. No hay otro camino, no, más allá de la posibilidad de requerir, sí, información, de hacerla de manera fehaciente, pero no queda otra. Otra cosa que se me olvidó que sí quería decir respecto a la renovación de estos órganos de control, sí me parece que, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas municipal o provincial no tienen acceso a la información de AFIP. Entonces, ese cruzamiento de información y el relevo del secreto fiscal sería muy importante para analizar las cuentas públicas y verificar al co-contratante del Estado. Y eso me parece que sería una visión nueva a incorporar. Nada más. Perfecto, Vero, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos de nuevo la grata presencia de Paula, entonces le voy a hacer una pregunta que era dirigida para ella respecto a su exposición. Y acá le consultan qué reformas hicimos cuando estuvimos en el gobierno para que estos controles de los que ella hablaba mejoren. Bueno, se hicieron un montón de mejoras de acceso a la información pública, ley de integridad, se trabajó mucho en lo que es el tema de las declaraciones juradas. Para mí, si vos me preguntás en una especie de crítica, creo que nosotros tendríamos que haber reforzado mucho más la institucionalidad de la Oficina Anticorrupción para dejar asentadas las bases de que la Oficina Anticorrupción sea un organismo con autarquía y que su titular sea una persona que haya concursado y que además tenga estabilidad en el cargo para poder pelear seriamente el tema de la corrupción. Y también hubiese reforzado un poco más el tema de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que creo que es una cuenta pendiente. Y bueno,
a ver, se hizo mucho, si vos me preguntás una deuda pendiente, es trabajar mucho más el tema del Consejo de la Magistratura, el control de los patrimonios de los jueces hoy es un tema, y bueno, y también tenemos la presentación de la ley de ficha limpia, que creo que es muy importante, que es un proyecto de la diputada Los Penato, y también el tema de que para mí era muy buena la ley de recuperación de lo robado, que tampoco se aprobó a instancias del kirchnerismo. La verdad que hemos sufrido mucho la imposibilidad de ser mayorías, y por más que se hizo mucho, bueno, el hecho de que el kirchnerismo tuviera tantas bancas en el Senado muchas veces limitó nuestro trabajo. Ahora, si vos me preguntás, vos fijate que después de 4 años de gobierno nos dicen no sé qué de los espías y cualquier cosa de esa, pero nadie te puede llamar corrupto. Y los de la AFI que se rindan cuenta, que vayan a la justicia todas las veces que sean necesarias. Ahora, no encontraron un caso de corrupción. Y me parece que eso también hay que rescatar. Y todos somos los funcionarios públicos, sabemos que tenemos que estar interpelados constantemente por los que nos votaron, pero también por la justicia, por la sociedad, por la opinión pública, y me parece que si hay algo que tenemos que rescatar del gobierno de Mauricio Macri es la palabra instituciones y libertad, que hoy a la distancia cobran un significado muy, muy grande. Así que yo creo que tenemos que estar orgullosos de lo que fuimos, orgullosos de lo que somos y absolutamente orgullosos de lo que podemos ser y confiados con lo que podemos ser. Muchísimas gracias, Paula. Bueno, para no extendernos demasiado, ya va más de 1 hora y media que estamos charlando. Si no hay más preguntas, no hay más consultas, invito a los panelistas a una reflexión final, a un saludo final, y así ya luego vamos dando por finalizado el encuentro. Bueno, yo quisiera, bueno, veo un montón de interés en la necesidad de asistencia a nuestros tribunos y concejales del interior, y bueno, transmitirles que desde la Unión Cívica Radical hemos trabajado fuertemente en la capacitación y lo vamos a seguir haciendo, sobre todo para acompañar a los tribunos y concejales del interior, tanto en sus distintos roles de oficialismo y de oposición. Por eso a los que pedían algún tipo de escrito respecto del tema, estamos en la organización de un evento especial para ellos. Así que, bueno, agradecer a los otros expositores, y bueno, el desafío para la Unión Cívica Radical es modificar estas instituciones, ayornarlas, y sobre todo volver atrás en esta opacidad generada por el peronismo en la provincia de Córdoba. Nada más y muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer, por supuesto, a la invitación, y que me sentí muy a gusto, muy bien acompañado por Verónica y por Paulita, por supuesto, así que yo agradezco a Brenda y a Ramón la invitación, y a disposición para cuando crean oportuno volver a encontrarnos. Un beso y un abrazo a todos. Bueno, en el mismo sentido que Jesús, yo quiero agradecerle, para mí es un honor compartir el panel con Jesús y con Verónica, agradecerle mucho a Brenda, y les quiero compartir algo que a mí me movió mucho cuando leí un libro que se llama Entrevistas con la historia de Oriana Fallaci. Cuenta una parte donde Khrushchev, ante el Congreso del Partido Comunista, empieza a relatar los crímenes de Stalin. Entonces en una parte le dicen: ¿y usted qué hizo mientras eso pasaba? Y el expositor seguía hablando, y el mismo tipo le pregunta: ¿y usted qué hizo mientras eso pasaba? Y lo miró y le dijo: yo estaba sentado como ustedes mirando. Bueno, que no nos alcance la historia sentados, sino militando, trabajando para cambiar la realidad. Un beso a todos, un honor para mí. Saben todos que para mí el radicalismo es mi historia, es mi vida, y bueno,
agradecida de compartir esta tarde con ustedes. Muchas gracias, Gito. Muchas gracias, Paula, Verónica, Jesús. Muchas gracias a todos por participar. El viernes 2, como es costumbre, es decir, el viernes que viene, en este ciclo de políticas públicas, vamos a tratar la gestión de la emergencia social, pobreza y exclusión en la Argentina actual, el empoderamiento legal de los pobres en el enfoque de Naciones Unidas. Nos va a acompañar Martín Maldonado, doctor en ciencia política, investigador del CONICET, especialista en inclusión social, pobreza y metodologías participativas. Nos va a acompañar Héctor Totti Flores, dirigente social, diputado nacional de la Coalición Cívica por Buenos Aires, fundador de la cooperativa La Juanita, que está en La Matanza. Y también nos va a acompañar la Yani Pérez, concejal de Cruz del Eje, presidente departamental de la Unión Cívica Radical del departamento Cruz del Eje. Va a moderar, en este caso, que la vi hoy presente, nuestra querida Ale Tosco, una ciclista que en realidad es concejal de la ciudad de Villa del Dique. Así que, bueno, los espero a todos el viernes de la semana que viene a las 5. Gracias nuevamente, que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho. La verdad que está bravo el COVID en toda la provincia, así que tengan mucho cuidado. Les mando un cariño grande y gracias por acompañarnos.